como cuento, un podcast sobre narrativa colombiana contemporánea. Bienvenidos y bienvenidas a Leo y Como Cuento, diálogos creados por estudiantes del Departamento de Literatura en el curso de Cuento Colombiano Contemporáneo. Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Buenos días, les habla Ángela Vargas y bienvenidos aquí al podcast que no le tiene temor a nada. Y como dice nuestro lema, vamos a tratar el género del terror en un cuento de la autora Gabriela Arciniegas llamado Infestación. No sé ustedes, pero tan solo escuchando el título del cuento me entra una sensación de incomodidad que la verdad no sé cómo describir. No sé si habían escuchado algo de este cuento, pues me pasó igual hasta que lo conocí en el tercer tomo de Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana hecho por Luz Mary Giraldo. Sin embargo, me entró la curiosidad de buscar en dónde había sido publicado este cuento por primera vez y la verdad es que me llevé una gran sorpresa, pues había sido publicado en la revista Cruz Diablo en un concurso por homenaje al 30 aniversario del libro I de Stephen King en el año 2016. Por si les interesa, les voy a decir algunos detalles de este concurso, pues pretendía promover la narrativa del terror en la lengua hispana, algo que no había sido tratado por la mayoría de escritores o estaba dejado de lado. Bueno, el tema del certamen era eso, It, entendiéndolo como una aproximación a nuestros miedos más profundos. No necesariamente tenía que tener alguna de las formas mostradas en la novela de Stephen King, siempre y cuando conservara esa aura terrorífica dentro de ella. Habiéndolos contextualizado un poco de qué trataba este concurso, creo que podemos entrar nuevamente en el cuento ya que lo veníamos dejando de lado. Si pensamos nuevamente en el título, Infestación, cuando lo leí por primera vez pensé en insectos, muchos de ellos rodeándome sin control. Si comparten esto, sentirán unos escalofríos por todo el cuerpo. Para otros, la concepción de esta palabra puede ser distinta, pero no deja de generar esta incomodidad o desasosiego que va generando desde el título una expectativa en el lector. No lo supo Carla, la hija mayor, que venía más pensando en los ojos fríos de Juan cuando ella le dijo: «No me puedo ir sin antes decirte que te quiero». No lo supo Pedro, que aún tan lejano al mundo de los grandes, aunque parecía no querer más que el carro que le había hecho su papá, se sabía enfermo. No lo supo Lidia, quien luchaba porque Pedro no se quedara atrás. Y tampoco lo sabía la criatura que Lidia cargaba con el otro brazo y que aún no tenía nombre. Fernanda sí lo sabía, pero lo había callado. En todo caso, nadie se fijaba en ella. Tal y como lo escucharon, así comienza el cuento de Infestación. ¿Qué es esto que no se supo? Bueno, pues esta sensación de incomodidad e incertidumbre se viene manejando ya desde las primeras palabras del relato. Pero ¿cómo está creada esta atmósfera de terror? Para expresarlo con mayor claridad, es necesario tratar lo físico y lo psicológico dentro del cuento. Después de ver estos dos aspectos, podrás ver o podrás entender con mayor claridad cómo está generada esta atmósfera. Ahora, con físico, ¿a qué me refiero? Pues objetos, espacios o elementos que remitan o hagan referencia a la experiencia de miedo dentro del cuento. Gabriela Arciniegas bien juega con esta atmósfera física para entrarnos en un aire de cotidianidad, de rutina, que nos va a permitir identificarnos mejor con su cuento. Tal vez les parezca un poco loco el primer elemento que voy a decir, es el configurante del terror físico dentro del cuento, y es la limpieza. El acto de limpiar, que aunque de manera sutil, va a adquirir importancia más adelante cuando hablemos de lo psicológico. En nuestro relato está bien representado por Fernanda y sus quehaceres diarios. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿pero limpiar?
La limpieza, ¿qué tiene de miedoso o de terrorífico? Pues si lo vemos con un ejemplo tal vez un poco superficial, pero que viene muy bien al caso. Imaginen que están limpiando su casa y de repente encuentran algo desconocido. Te acercas y ves un insecto, o puede ser algo que genere sorpresa. Puede que este algo esté muerto, esté vivo y quiera correr al tratar de limpiarlo. Hay más de una posibilidad de cómo reaccionar a esto. La primera, si eres persona de fobias a los insectos, salir corriendo es la mejor opción. Y la otra es hacer algo con este objeto desconocido y limpiarlo. Pueden haber muchas más, pero estas dos nos sirven para ver cómo puede haber cierta inquietud, cierta duda en este simple acto de limpiar cotidiano. Que aunque no lo crean, estas dos reacciones son las que puede experimentar una persona al tiempo, y es la que justamente experimenta Fernanda en nuestro cuento. Nuestro segundo elemento de lo físico será la casa, pues es el espacio privilegiado para el desarrollo de los sucesos terroríficos. La habitación de Pedro, la casa que Fernanda limpia, el jardín de la casa que Lidia, la madre de Pedro, cuida. Todos los alrededores de la casa están influidos por algo desconocido y que va a manejar esta aura de misterio. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese misterio que no se supo? Eso lo vamos a tratar como el tercer elemento de lo físico y está bien representado en el cuento por medio de los insectos. ¿Qué pasaría por tu mente si te digo que estos insectos pueden volar y tienen forma humanoide? ¿Quedarías sorprendido? Estos insectos del cuento de Arciniegas, que de lejos parecen insectos normales, entre más estemos cerca de ellos, podemos admirar su verdadera forma. Estos insectos son de relevancia porque en ellos convergen los otros dos puntos de lo físico que van a configurar el terror. La limpieza se ve afectada por la aparición de estos insectos que invaden toda la casa aunque se traten de deshacer de ellos. Ahora imaginen qué sensación puede generar que por más que limpies sigan apareciendo estos insectos de forma extraña. Puede ser frustración, pero esta frustración puede convertirse en terror cuando vemos que perdemos el control sobre ello, cuando los vemos volando en estampidas por toda la casa tratando de invadir tu cuerpo. Es más, esta sensación aumenta cuando piensas que por fin lograste escapar de ellos, pero muy dentro de ti sientes que algo está subiendo, que algo te está invadiendo. Aquí, hasta las personas más valientes sienten o experimentan un grito interno dentro de ellos, o así lo espero. Bueno, pues así como lo expresé de esta manera por medio de lo físico, es que Gabriel Arciniegas va configurando esta atmósfera de terror desde lo cotidiano, como lo es la limpieza y el hogar que a diario vemos y cómo esto se ve afectado por ese algo desconocido. Ahora, habiendo ya tratado de manera rápida lo físico, vamos a entrar en algo más profundo, en lo psicológico. ¿Pero qué entendemos como psicológico? Es aquello que proyecta miedos colectivos, traduciéndolos para que el espectador se reconozca a sí mismo en ellos. Nuevamente, esto genera una incomodidad. Gabriel Arciniegas decide incluir este aspecto que ya difiere del terror tradicional de monstruos y nos pone a los lectores frente a frente con los problemas internos de los personajes. ¿De qué manera lo vemos en Infestación? En este cuento bien vemos cómo se juega con lo psicológico. Para ello toma elementos mencionados en lo físico como la limpieza. Esta puede ser tomada desde dos enfoques. El primero, que es muy impactante para nosotros como sociedad, y es cómo vemos al otro y cómo se juzga lo que él hace. Caso parecido sucede en este cuento de Infestación, donde vemos la rutina de la limpieza de Fernanda y cómo es esta puesta en duda por Carla, la hija de Lidia. A muchos nos ha pasado que creíamos haber limpiado algo y llega otra persona y con ojo crítico encuentra alguna imperfección, alguna suciedad en lo que creíamos haber realizado bien.
poniendo en duda nuestro criterio. Nada peor que eso para entrar en este conflicto interno del personaje y de nosotros como sociedad. Un elemento bien jugado por parte de Arciniegas para generar esta incomodidad en este suceso que para muchos puede ser cotidiano. Sin embargo, este elemento, aunque rutinario, se ve interferido por una segunda parte, por otro de los elementos físicos mencionados antes, y es el de los insectos, para crear esta visión del otro no tan óptima como se debería y para crear otro factor psicológico que ya habíamos mencionado muy por encima, y es el de las fobias. Aquí en este cuento de sensaciones, si bien lo podemos describir así, conviven los insectos en todos los alrededores. Cada personaje está en contacto con ellos y, como bien dice el título, se presenta una infestación de estos insectos humanoides. Bueno, pero para los que no sepan qué es una fobia, es un temor fuerte hacia algo que representa poco o ningún peligro real, pero paraliza o afecta mental y emocionalmente a la persona. En el cuento, la fobia puede ser tratada en el personaje de Fernanda y su contacto con la nube de insectos que está consumiendo todo a su paso, e incluso la está afectando mental como físicamente. Se crea una fobia que antes no tenía. Pero la fobia no se queda solo ahí, pues entra a jugar un papel primordial en el cuento si lo vemos relacionado con la muerte. La muerte, que no sé ustedes me creerán un poco loca, pero para mí era eso, ese algo que estaba escondido dentro del relato y de lo que los personajes no tenían conciencia. Obviamente para otros puede tener otra interpretación, pero esta es la que más me convence. Pero ustedes pensarán en qué manera la fobia está relacionada con la muerte. Si meditamos la muerte, puede generar un miedo a lo desconocido, aquello que va a pasar después de morir. Esta preocupación e inquietud está presente en cada uno de los personajes. La muerte rodea cada parte del cuento y va generando este terror inexplicable, esta inquietud en los corazones y mentes de los personajes. Es un pensamiento que, si lo dejamos avanzar, puede infestarnos y nublar todo a su paso. Claro está, en el cuento la muerte rodea a todos, pero está más enfocada en la enfermedad de Pedro y las preocupaciones de su familia por su estado de salud. Ya entendiendo cómo funciona lo físico y lo psicológico dentro del cuento, podemos ver cómo se genera esta atmósfera total de terror, dada siempre por la incomodidad que genera en los lectores. Arciniegas construye esta atmósfera desde diferentes puntos de vista y no se queda en lo tradicional, algo muy rescatable y creativo por parte de esta autora colombiana pionera femenina en este género en el país, pues toma elementos más profundos como las fobias y la muerte y las trata desde lo cotidiano o rutinario, método que vale la pena resaltar, pues a mí me sorprendió. Bueno, esto sería todo lo que me animo a decir de este cuento Infestación. Espero se animen a leerlo y puedan experimentar alguna de las sensaciones que me generaron a mí. ¿Este es el fin? No lo creo, pues llegó la hora de las recomendaciones literarias de cuentos de terror. La primera recomendación es un cuento de María Mercedes Andrade llamado Los Inspectores. También lo podrán encontrar en la antología de Luz Mary Giraldo, antología por la cual conocí el cuento que hoy tratamos. Y bueno, en Los Inspectores, insectos, limpieza y obsesiones son el núcleo de la historia. No te quedes sin leerlo. Ya si deseas o te interesa conocer más sobre escritos de Gabriela Arciniegas, aquí tienes nuestra segunda recomendación. Es una antología llamada Café y Flor, que también maneja el género del terror, pero es de otro enfoque, que es la perspectiva femenina. No siendo más, espero hayan disfrutado de este podcast. Recuerden, les habló Ángela Vargas y nos vemos en otro capítulo de este podcast que no le teme a nada.